Insomnio. No puede ser. Fue su primer pensamiento al tomar conciencia, una vez más despierto en la madrugada. ¿Hasta cuándo seguirá ese insomnio que lo ha asaltado desde hace semanas? En un estado de somnolencia intermedio entre el sueño y la vigilia, sintió que se incorporaba y se sentaba en la orilla del lecho. Se movió hacia la puerta de la recámara. No percibió abrirla, simplemente se halló en la sala, sentado en el sofá, como en tantas noches ocurría. Decidió intentar dormitar allí. En ocasiones podía hacerlo y sumergirse en un sueño tan profundo como cuando dormía en la cama. Pasó unos minutos tratando de caer en la inconsciencia. No sucedió. Ante la falta de resultado, realizaría su rutina de insomnio. Iría al sanitario, no obstante que realmente no sentía ninguna necesidad. Luego vería algo en la tableta. Esto podía hacerlo dormir frecuentemente. Se dirigió a la puerta del baño. Después se vio en el interior. Estaba oscuro. Buscó accionar el interruptor. Una sensación escalofriante lo recorrió. No había mano que mover. Buscó su brazo. Este tampoco existía. En un desesperado recorrido, se percató que no había evidencia de su presencia física. Buscó el espejo para mirarse. No tuvo reflejo alguno, solo percibía el entorno. Razonó. Definitivamente se trataba de una pesadilla. Pronto despertaría y se acabaría esa extraña experiencia. No sin temor decidió aceptarla e incluso disfrutarla. Después de todos, los viajes astrales eran un tema manejado desde siempre, aunque para un escéptico como él no eran más que pesadillas, como la de ahora. A ver, ensayemos traspasar la puerta. Bastó la intención para estar de nuevo en la sala. Sintió cómo transitaba sin caminar por todo su departamento. Se acercó a la puerta de acceso. Nuevamente, simplemente quiso salir y ya estaba en la escalera del edificio. Resultó divertido. Bajaría por la escalera, entraría a otros departamentos, en fin, ¿qué no se podría hacer en aquel estado? Pero, ¿necesitaba escaleras? Tampoco. Sintió que reía, pero no podía expresarlo por carecer de cuerpo. Nuevamente traspasó las paredes y se encontró en el vacío colindante del piso alto en que habitaba. No caía, tampoco subía. A voluntad empezó a desplazarse. Descendió a un piso, luego otro, y llegó al jardincillo de la entrada. Transitó por encima de los autos estacionados. Luego se encontró en el pórtico principal del conjunto. El portero, ¿él podría percibirlo? La sola idea fue tentadora. Al asomarse por la ventana lo vio bebiendo. Nuevamente se embriagaba en lugar de vigilar. El guardia no tuvo ninguna reacción cuando le pasó por enfrente. Además de que esto es un sueño, el tipo debe estar bien ebrio. Hasta ahora estaba bien, pero ¿cuándo terminaría aquello? Para Pesadilla empezaba a resultar molesto. Decidió regresar a su departamento. Después de todo, no se sentía bien en aquellas andanzas. Su ascenso fue inmediato. Llegó a su departamento y por instinto decidió dirigirse a la recámara. Seguramente al regresar a dormir haría terminar todo aquello y despertaría. Al entrar, se asustó realmente. Se vio a sí mismo, es decir, a su cuerpo, yaciendo sobre la cama. No se notaba respiración. Tal vez en aquel estado de sueño profundo la respiración sería imperceptible en la oscuridad. Calma, es evidente que toda esta sensación forma parte de la pesadilla. Trató de razonar. Regresaré a ese cuerpo yacente y de alguna manera terminará la experiencia que ya empieza a ser angustiosa. En fin, ya tendría algo que pensar después. Por lo pronto es suficiente. Se dejó ir a su cuerpo y cerró sus ojos, únicamente en conciencia, pero seguía viendo. Esperó consumido de impaciencia. ¿Debo dormir o despertar? Esperaba y esperaba. Pudo percatarse que no había movimiento en lo que aún creía su cuerpo. ¿Y si no puedo regresar? Eso significa que me he desprendido, que no es un sueño, que he muerto. La suposición la abrumó.
Pero ¿cómo podía haber sucedido aquello? No recordaba ningún malestar, no tuvo ninguna experiencia agónica. ¿Cómo es que la muerte puede presentarse simplemente así, sin aviso previo? No puede ser, tenía que comprobarlo de inmediato, pero ¿cómo? Frenéticamente se movió en la habitación, intentaba provocar algún ruido, intentó tocar primero y sacudir después el cuerpo de su esposa, que dormía. No percibió ningún contacto, tampoco podía articular ningún ruido. Su presencia era solo etérea. Se sentó en su cama. Si tuviera respiración, el verdadero pánico que sentía la haría agitada en extremo. Sin embargo, no la sentía. Conforme se prolongaba la experiencia, se convencía más de la inutilidad de cualquier intento. Al voltear a ver su rostro, notó una palidez mortuoria inconfundible. Su esposa continuaba durmiendo plácidamente. Repasó su vida en forma vertiginosa. Los debería se acumularon, pero la oportunidad de realizarlos, según parecía, se había extinguido. Finalmente, se rindió. Que sea lo que tenga que ser, basta ya. Decidió aceptar su destino, cualquiera que fuera. Se resignó, se dejó ir. Al cesar su resistencia, se sintió flotar hacia arriba. Una oscuridad total empezó a apoderarse de todo. Y luego simplemente nada.